Recordando eventos históricos. La guerra hispano-estadounidense en Puerto Rico, el Antonio López, la defensa naval de San Juan y los hallazgos arqueológicos. infopuertorico@pm.me. Introducción. La guerra hispano-estadounidense de 1898, conocida en España como el desastre del 98, marcó el colapso del imperio colonial español en América y el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Puerto Rico, colonia española por más de 4 siglos, se convirtió en un escenario estratégico clave. A pesar de que los grandes combates navales ocurrieron en Filipinas y Cuba, las aguas de San Juan fueron testigos de una serie de acciones bélicas menos conocidas pero igualmente significativas. Este ensayo reconstruye, en primer lugar, la odisea del vapor mercante Antonio López, un corredor de bloqueo que intentó abastecer a la guarnición española y terminó varado frente a las costas de Dorado. En segundo lugar, se analiza la composición y el destino de la escuadra española destacada en Puerto Rico, aclarando que ningún buque de guerra español fue hundido en aguas de la isla ni participaron naves sudamericanas en el conflicto. Finalmente, se aborda el hallazgo arqueológico del vapor Cristóbal Colón durante el dragado de la bahía de San Juan, cuyos restos fueron trasladados cerca del pecio del Antonio López. Parte I. El Antonio López, un corredor de bloqueo entre la audacia y la tragedia. 1. Características del buque, un mercante revolucionario. A diferencia de lo que a veces se cree, el Antonio López no era un acorazado ni un buque de guerra, sino un moderno vapor correo y mercante, transatlántico, rápido para su época. Fue construido en el astillero escocés William Denny and Brothers en Dumbarton, votado el 8 de noviembre de 1881 y completado en 1882. Medía 117 metros de eslora, 12.9 metros de manga y registraba 3.709 toneladas brutas. Pertenecía a la Compañía Transatlántica Española, propiedad del Marqués de Comillas, Antonio López y López, de quien tomó su nombre. Lo que hacía especial a este buque era su tecnología de vanguardia, fue el primer barco español con casco de acero y uno de los primeros en estar dotado de luz eléctrica. Su velocidad y modernidad lo convirtieron en una pieza ideal para las operaciones de abastecimiento durante la guerra. (2) Misión y cargamento, abastecer exclusivamente a Puerto Rico. En junio de 1898, el Antonio López fue designado corredor de bloqueo para romper el cerco naval estadounidense y llevar suministros a la guarnición española en Puerto Rico, no a Cuba, como a veces se cree erróneamente. Zarpó del puerto de Cádiz, España, el 16 de junio de 1898, con destino a San Juan. Su cargamento era vital para la defensa de la isla, armas, municiones, víveres y entre 12 y 15 cañones de gran calibre. El Marqués de Comillas envió un telegrama al capitán con órdenes tajantes: es preciso que haga usted llegar el cargamento a Puerto Rico aunque se pierda el barco. 3. La aproximación y el error de navegación. El Antonio López, comandado por el capitán Ginés Carreras, navegaba en zigzag y con todas las luces apagadas para evadir la detección. En la madrugada del 28 de junio de 1898, alrededor de las 5 de la mañana, se aproximó a la costa norte de Puerto Rico. Sin embargo, debido a la penumbra del amanecer y a la necesidad de navegar sin faros, el capitán no logró distinguir la silueta del Morro ni la entrada a la bahía de San Juan. El barco sobrepasó la entrada y continuó hacia el oeste, llegando hasta la altura del actual pueblo de Dorado. Al darse cuenta del error, Carreras ordenó virar para regresar hacia San Juan. Fue en ese momento crítico cuando fue interceptado por el crucero auxiliar estadounidense USS Yosemite, que formaba parte del bloqueo naval. 4. El ataque, el varamiento intencional y la defensa española. El USS Yosemite abrió fuego contra el mercante español. Según los registros, disparó alrededor de 200 proyectiles de cañón de 5 pulgadas y un número indeterminado de disparos de sus cañones de 6 libras. El capitán Ginés Carreras, viendo imposible escapar, tomó una decisión audaz: varó intencionalmente el barco en Playa Socorro, Ensenada Honda, en el actual municipio de Dorado / Toa Baja, a unos 5 a 10 metros de profundidad. Así evitó que se hundiera en aguas profundas y permitió la posibilidad de rescatar la carga.
Desde San Juan, 3 buques españoles salieron en auxilio del Antonio López, el crucero Isabel II, el cañonero General Concha, el contratorpedero Terror, aunque este ya había resultado gravemente averiado en un combate previo contra el USS St. Paul el 22 de junio, estos buques lograron alejar al USS Yosemite mar adentro, recibiendo además fuego de apoyo desde los fuertes del Morro y San Cristóbal. 5. El rescate de la tripulación y el cargamento. Posteriormente, el cañonero Ponce de León se acercó al mercante varado alrededor de las 8 de la mañana y recogió a los tripulantes que aún permanecían a bordo. La tripulación del Antonio López estaba compuesta por 74 hombres, oficiales y marinos, además de médico, practicante, enfermero y capellán. Una vez asegurada la tripulación, el capitán de artillería Ramón H. Caamaño asumió el mando de las operaciones de rescate del cargamento. Durante 3 días con sus noches trabajaron intensamente. En esta labor participaron activamente civiles puertorriqueños, se contrataron hasta 100 obreros locales, pagados a 3 pesos por día y 4 por la noche. Para el transporte marítimo se utilizaron el remolcador Ivo Bosch, propiedad del fundador de la compañía de trenes local, y los botes Carmelita, Catalina y Esperanza. Gracias a este esfuerzo conjunto, casi la totalidad del material militar fue rescatada. 7. Destino final del Antonio López. A pesar del rescate exitoso, el buque no sobrevivió. El 16 de julio de 1898, el crucero estadounidense USS New Orleans llegó a la zona y cañoneó sistemáticamente el casco del mercante con 20 proyectiles incendiarios, incendiándolo por completo. El pecio quedó destruido y con el tiempo se hundió a unos 8 metros de profundidad cerca de Playa Mameyal. En 1997, los restos del Antonio López fueron declarados Monumento Histórico Nacional, National Historic Landmark. Sus coordenadas exactas son 18 grados 2848 N 66 grados 1350 O, frente a la costa de Dorado. Arte 2. ¿La escuadra española en San Juan hubo hundimientos? 1. Composición de la flota española en Puerto Rico. Al inicio de la guerra, el puerto de San Juan contaba con una modesta flota de guerra, buque tipo Notas Isabel II, crucero de tercera clase construido en Ferrol 1886, General Concha, crucero de tercera clase construido en Ferrol 1883, no protegido, 584 toneladas, Ponce de León, cañonero de segunda clase construido en Inglaterra 1895, 200 toneladas, Criollo, cañonero de tercera clase antiguo 1869, 201 toneladas. Terror, destructor de torpederos construido en Escocia 1896, 28 nudos, el más temido por el bloqueo Alfonso XIII, crucero auxiliar, transatlántico. 4.381 toneladas, 16 nudos. ¿2. ¿Fueron hundidos estos buques en Puerto Rico? Respuesta clara, no. Ninguno de estos buques fue hundido en combate frente a las costas de Puerto Rico. A diferencia de las devastadoras derrotas españolas en Cavite, Filipinas, 1 de mayo de 1898, y Santiago de Cuba, 3 de julio de 1898, donde se perdieron escuadras enteras, la flota destacada en San Juan sobrevivió a la campaña. Los principales enfrentamientos en aguas puertorriqueñas incluyeron, el bombardeo de San Juan, 12 de mayo de 1898, escaramuzas con el bloqueo estadounidense, la acción de apoyo al Antonio López, 28 de junio, el destructor Terror, el más moderno y veloz, 28 nudos, había llegado a San Juan el 17 de mayo de 1898 procedente de la Martinica. Aunque participó en las acciones defensivas, sobrevivió a la contienda. Las crónicas de la época lo describen como el buque español más temido por las fuerzas bloqueadoras de San Juan. 3. Aclaración sobre buques españoles sudamericanos. Es importante señalar que ningún buque de guerra sudamericano participó en la guerra hispano-estadounidense de 1898. El conflicto enfrentó exclusivamente a España y Estados Unidos. Por lo tanto, no existen registros de buques españoles sudamericanos hundidos en este contexto. Las pérdidas navales españolas en la guerra se concentraron en otros teatros: 11 cruceros hundidos, 2 destructores hundidos, 6 buques pequeños hundidos. 4. Aclaración sobre el Antonio López de Cárdenas, Cuba.
Para evitar confusiones, es necesario mencionar que existió un remolcador armado llamado Antonio López que operó en Cárdenas, Cuba. Este buque, diferente al mercante que nos ocupa, participó en la batalla de Cárdenas el 11 de mayo de 1898, enfrentándose con éxito al torpedero USS Winslow, dejándolo inutilizado. Fue uno de los mayores triunfos navales españoles de la guerra, pero no guarda relación con los hechos de Puerto Rico. Parte 3. El hallazgo del Cristóbal Colón durante el dragado de la bahía de San Juan I, un vapor español homónimo, no la nao Santa María. En el año 2001, durante los trabajos de dragado y ampliación de la bahía de San Juan realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, aparecieron los restos de un buque histórico. Es importante aclarar que no se trataba de la nao Santa María de Cristóbal Colón 1492, sino de un vapor español homónimo, el Cristóbal Colón, hundido en 1898. Este vapor, construido en Escocia, era un buque de ruedas que fue hundido intencionadamente por los españoles el 6 de mayo de 1898 para obstruir el canal de entrada a la bahía de San Juan, impidiendo así el ataque de la Marina estadounidense. Junto a él se hallaron también los restos de otro vapor español, el Manuela. 2. Traslado y ubicación actual. Todos estos restos arqueológicos fueron reflotados y depositados en una zona al oeste de San Juan, cerca del pecio del Antonio López, frente a la costa de Dorado. Aunque no se han publicado las coordenadas exactas del Cristóbal Colón en su nueva ubicación, se sabe que se encuentra en el área de referencia del Antonio López, 18 grados 2848 N 66 grados 1350 O. Conclusión. La campaña naval en Puerto Rico durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 no registró grandes batallas navales ni hundimientos de buques de guerra españoles en las aguas de la isla. La modesta flota española destacada en San Juan, compuesta por los cruceros Isabel II y General Concha, los cañoneros Ponce de León y Criollo, el destructor Terror y el crucero auxiliar Alfonso XIII, sobrevivió a la contienda. Tampoco participaron en el conflicto buques sudamericanos, como se aclaró oportunamente. Sin embargo, las aguas del norte de Puerto Rico protagonizaron una de las historias más audaces y conmovedoras del conflicto, la del vapor mercante Antonio López, que sacrificó su casco para salvar su cargamento, y cuyo pecio descansa hoy como monumento histórico nacional frente a las costas de Dorado, en las coordenadas 18 grados 2848 N 66 grados 1350 O. A su alrededor, en las mismas aguas, reposan también los restos trasladados del vapor Cristóbal Colón, hundido intencionadamente por los españoles al comienzo de la guerra para proteger la bahía de San Juan, y descubierto durante los trabajos de dragado del año 2001. Conclusión, continuación. Estos pecios, junto con la valiente flota española que desafió el bloqueo estadounidense, son testigos silenciosos de una época de imperios cambiantes, de valentía en alta mar y de la compleja transición del poder colonial en el Caribe. La historia del Antonio López no es solo la crónica de un naufragio, sino también la de un esfuerzo conjunto entre españoles y puertorriqueños por salvar un cargamento vital, y la de un marinero anónimo que prefirió morir antes que ver su bandera en manos enemigas. Cronología completa de los eventos 1898. Fecha evento descripción. 25 de abril de 1898 Declaración de guerra Estados Unidos declara la guerra a España. 6 de mayo de 1898 Hundimiento del Cristóbal Colón. Los españoles hunden intencionadamente el vapor Cristóbal Colón en la boca del puerto de San Juan para obstruir el canal. 12 de mayo de 1898 Bombardeo de San Juan. La flota estadounidense al mando del contraalmirante Sampson bombardea las fortificaciones de San Juan. Daños limitados. 17 de mayo de 1898 Llegada del Terror. El destructor Terror, el buque más moderno y temido por los estadounidenses, llega a San Juan procedente de la Martinica. 16 de junio de 1898 Zarpada del Antonio López. El vapor mercante Antonio López zarpa del puerto de Cádiz, España, con destino a San Juan, Puerto Rico. 22 de junio de 1898 Combate previo del Terror. El destructor Terror resulta gravemente averiado en un combate contra el USS St. Paul, sufriendo 2 muertos y un gran agujero en su costado. 28 de junio de 1898 Ataque y varamiento del Antonio López. Aprox. 5 de la mañana, el Antonio López sobrepasa la entrada de San Juan por navegar sin luces.
Aprox. 6:30 de la mañana, es atacado por el USS Yosemite, unos 200 disparos. El capitán Ginés Carreras vara el barco en Playa Socorro, Dorado. Aprox. 8 de la mañana, el cañonero Ponce de León rescata a la tripulación. 28 de junio, 1 de julio de 1898 rescate del cargamento durante 3 días con sus noches, el capitán Ramón H. Caamaño, con ayuda de 100 obreros puertorriqueños y recursos locales, rescata casi todo el cargamento militar. 16 de julio de 1898 destrucción final del Antonio López. El USS New Orleans llega a la zona y cañonea el casco del mercante varado con 20 proyectiles incendiarios, destruyéndolo por completo. Julio-agosto de 1898 ocupación de Puerto Rico. Tropas estadounidenses desembarcan en Guánica, 25 de julio, y toman el control de la isla tras escasa resistencia. 10 de diciembre de 1898 Tratado de París. España cede Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos. Fin de la Guerra Hispano-Estadounidense. 1997 Declaración de Monumento Histórico. Los restos del Antonio López son declarados Monumento Histórico Nacional, National Historic Landmark, por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. 2001 Hallazgo del Cristóbal Colón. Durante los trabajos de dragado de la Bahía de San Juan, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos reflota los restos del vapor Cristóbal Colón y del Manuela. 2001, posterior, traslado de los restos. Los restos arqueológicos del Cristóbal Colón y el Manuela son depositados en una zona al oeste de San Juan, cerca del pecio del Antonio López en Dorado. La Guerra Hispano-Estadounidense en Puerto Rico, el Antonio López, la defensa naval de San Juan y los hallazgos arqueológicos. El propósito de esta presentación es educar a nuestro pueblo sobre eventos históricos que no han sido documentados adecuadamente, que han sido ignorados en los registros escritos o que de otra manera han caído en el olvido. Estos eventos no se enseñan en nuestras escuelas ni forman parte de nuestra memoria histórica colectiva. Sin embargo, representan el compromiso y los sacrificios que aquellos que vinieron antes que nosotros hicieron con la esperanza de que nuestro país isleño pudiera algún día ser libre y soberano. Al sacar a la luz estas historias, buscamos devolver la dignidad a quienes lucharon y sufrieron en silencio, corregir la narrativa incompleta que se nos ha transmitido y asegurar que las futuras generaciones comprendan el verdadero precio de la libertad y la soberanía que hoy exigimos. Estos eventos han sido relegados al margen de la historia oficial, no porque carezcan de importancia, sino porque a menudo quienes los protagonizaron carecían de poder para escribirlos. Fueron campesinos, trabajadores, soldados anónimos, madres y padres comunes que dieron sus vidas por un ideal. Su memoria merece ser rescatada del silencio. Esta presentación no es solo un acto de recordación. Es un acto de justicia histórica. Porque un pueblo que olvida su pasado, especialmente las luchas que le costaron sangre y dolor, está condenado a no comprender plenamente quién es ni hacia dónde quiere ir. Recordar es también un acto de soberanía. Quien controla la memoria de un pueblo, controla su futuro. Por eso, recuperar nuestra verdadera historia es parte esencial de nuestra liberación. LRSR Podcasts graba y produce podcasts para Min Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.